Y cambiamos rotundamente de tema y bailamos la tapa de Para que sepas con Los Palmeras y Marcela Morelo cantando Amor, que así se llama esta cumbia. Y la verdad que hay pocas buenas noticias que vengan de la política, sobre todo en estos tiempos tan agrietados, de tanto enfrentamiento, con la guerra de Recoleta, ya que va por su 10º capítulo y la estamos cubriendo cotidiano. Y acá está esta confirmación que dieron Carolina Lozada, que fue conductora de esta señal, de esta casa, y el senador Luis Naidenov, los dos senadores de la Nación. Ella con un perfil de mucha vehemencia, de mucha personalidad, casi funcionando en el Senado de la Nación como una contra Cristina, o sea, casi como el espejo de la contra Cristina en el Senado de la Nación. Hizo una elección en la provincia de Santa Fe, también por eso la elección de Los Palmeras para ilustrar esta bailanta de la tapa, porque bueno, ella es santafesina, hizo una elección muy fuerte. Prestemos atención a lo que está pasando con el radicalismo. Ahora lo vamos a charlar con nuestro primer invitado, que es Luis Tonelli, politólogo, porque el radicalismo, en medio de todas estas conversaciones que estamos teniendo de tanta acusación, donde, a ver, unos le quieren hacer juicio político al presidente, otra quiere revisar la Constitución Nacional en la autonomía, se tratan de yegua, de borracha y un nivel de discusión política que está por el piso. Desde el radicalismo están viniendo señales de humanidad y de urbanidad que tal vez estén generando un cambio de clima, por lo menos a cómo se está visualizando a esta fuerza política. Estoy hablando de Carolina Lozada, estoy hablando de Facundo Manes y estoy hablando de que en lo que demuestran, por lo menos públicamente, un discurso político distinto al que está establecido por parte de los llamados halcones de un lado y del otro de ambas coaliciones, la oficialista y la opositora. Así que bueno, una noticia del corazón que viene acá, Lozada, Naidenov, una de amor en tiempos de guerra y un regalo acá en la esquina, eso que es un kilo de arroz doble Carolina, obviamente, porque es Carolina Lozada, y la recomendación, no se los vayas a tirar todo, porque viste cómo está la cosa. Arroz doble Carolina de segunda marca, ¿eh? Es el que está en precios cuidados, se dice, Perfecto, entonces ahí está, Luis Tonelli. Arranquemos por acá, Luis, bienvenido, buenas noches. Hoy hay un profe. Además del profe nuestro, de Luis Rosales, tiene competencia. Totalmente. Este Luis, profe Luis es de veras. De verdad. Este Yo soy más grande que él, así que gana. Bueno, profe también, nuestro profe también es de veras. En la Che, ¿cómo cara. que no? Luis, Luis, a ver, 16. el radicalismo está tirando mensajes distintos a los mensajes de los demás. Más pacíficos, más racionales, más pensaditos. Vos viste así que se habló o no? mucho de la nueva política con el ascenso del PRO, ¿no? Y en tanto se hablaba que, bueno, que el PRO representaba algo así como McDonald's, ¿no? Era lo nuevo, repartían globos. Y el radicalismo era una especie de correo argentino, ¿no? Que tenía una sucursal en cada provincia, en cada pueblo, como una parroquia, pero no se mandaban muchas cartas porque sonaba anticuado. Me parece que las figuras del PRO, por trayectoria, o por si se quiere, por rodaje, ¿no? Se fueron desgastando e incluso han quedado, al ser los frontispicios iniciales de las candidaturas, tanto Horacio, Rodríguez Larreta, como el mismo Mauricio, que nunca se sabe si va a ser o no va a ser, pero suena. Publicó un libro que se llama Segundo Tiempo, ¿no? Más allá que el segundo tiempo no haya podido jugarlo porque le sacaron la tarjeta del walkover, ¿no? Digo, no tiene la reelección. Sí. Pero tiene el título. Entonces, que manifiesta una intención, ¿no es cierto?, en política, se lo toma como candidato. Ahora, esas candidaturas prematuras quedaron, me parece, desgastándose. Y el radicalismo, me parece que jugó una carta que era la carta de dejar de mirar hacia adentro, ¿no? Los radicales, me incluyo, somos especialistas en hurgar en nuestro ombligo y empezar a buscar candidatos. ¿No es cierto? Que era un formato no del radicalismo. Imagínate, digo, la coordinadora. El corazón, ¿no?, radical, pero no de estructura. Triunfante en la jerarquía del partido, inmoviliza y congela, ¿no es cierto?, la competencia interna del partido por mucho tiempo. Cuando en el 89, digamos, era la crisis, estos representantes, digamos, que para los radicales eran en primera línea, bueno, no podían caminar entre sus representados. Entonces se congeló la máquina de producir candidatos. Me parece que esto, a partir de movimientos que se han, empezando por el radicalismo de la capital federal, ¿cierto? Emiliano Jacobiti, Lustó, y ahí me parece que
se Pero empieza a ver tienen, una Luis, metodología de producir candidatos. ¿Tienen Sí. esos candidatos sí o sí que jugar dentro de Juntos por el Cambio? Ah, qué pregunta. Bueno, dependerá de lo que hacen los demás actores en Juntos por el Cambio, ¿no? A ver, si esto lo colocamos en el contexto. Me parece que todo el gobierno de Alberto Fernández hubo un problema entre polarización y las necesidades de la economía, ¿no es cierto? La polarización genera incertidumbre y esto repercutía en la economía dando cada día más inestabilidad. Llegamos al grado cero, ¿cierto? Que se empezó a ver, no digo el helicóptero, pero sí el abismo. Entra Massa. El ingreso de Massa es un ingreso que modera, ¿no? Genera una competencia centrípeta, diríamos los politólogos. Ahí hay una politóloga también, así que bueno. Digo, ¿no es cierto? Muy ¿No es bien, cierto? señora Male, la alumna. Entonces, digo, Malena de los Ríos digo, esa alumna de- competencia, Sí. esa competencia centrípeta, ¿qué hace? Y a los que están polarizando les corre un hilo frío, Claro. ¿no? Porque si van para el centro, quedan como locos ¿Dónde quedan? estos, Por ¿no es supuesto. cierto? Porque en la Argentina hay polarización política, no polarización ideológica, Marcela. Ahora, o sea, esto- digo, buen está el no punto. peronismo y el peronismo, Está pero hay bueno eso para moderación en el destacar. Sí, centro. Claro. pero estos referentes Claro. outsiders se los llama, que lanza, creo que no casualmente el Outsider radicalismo. es una cuestión de tiempo, ¿viste? Pero espera que te, Sí. que te pueda decir esto. Edu. Uno viene de las neurociencias y otro de los medios de comunicación. O sea, vienen de una conexión particular con la Neuronal gente, uno. digamos, claro. O sea, con una mirada de la relación con la sociedad distinta a la de un Así político tradicional. Así Aunque es. el radicalismo lo que tiene son tres Así es. gobernadores que están bastante Bueno, bien plantados en la Por eso te escena decía la metodología nacional. del PRO, ¿no es cierto? Donde los políticos hacen política diciendo que no son políticos y por eso muestran una preferencia. Es como la vieja política que se van a dormir más temprano. Digo, cuando vos te dedicas a la política, haces política, ¿no es cierto? Tenés los mismos teléfonos, ¿no es cierto? A quien llamar y a quien recibir, que quizás es un problema en la Argentina, ¿no? Pero digo, todas estas nuevas metodologías que son básicamente de comunicación y obviamente electorales, me parece que generan, digamos, la cuestión de, bueno, esto es exitoso, ¿no? Pero también producen una renovación y eso me parece muy bien, ¿no? Porque la endogamia en organizaciones terminan perdiendo contacto con la sociedad. Ahora, yo te hago una pregunta. Fácil. Porque te hicimos esperar y yo te agradezco No, también. por favor, no tengo nada que hacer. A propósito, para que puedas escuchar también, primero el clamor que sigue popular en la convocatoria de la militancia en el apoyo a eso es Cristina. interesante. Te lo hicimos escuchar también para que vos puedas sacar Perfecto. una conclusión. Cuando Cristina se pelea con la ciudad de Buenos Aires, incluso hoy hasta vuelve Martina a poner el foco sobre la independencia que tiene la ciudad de Buenos Aires y que hay que revisar un poco eso. Cuando Cristina habla del adversario y ahora lo coloca a Larreta, ¿lo está subiendo al ring de una candidatura? Mira, no solamente lo está subiendo al ring, sino que lo está colocando como uno en un polo. O sea, lo está llevando al polo, le está sacando la característica de centrista. De palomas. ¿No De es cierto? palomas. Es interesante. Lo mismo Está bueno, Porque digo, está muy bueno. a ver, los dos mecanismos, ¿cómo son? Hasta este momento decíamos que la polarización iba en contra de la economía. Ahora, en este momento, en este programa, están jugando juntos. ¿Por qué? ¿No es cierto? Porque nadie está mirando el ajuste y todo está mirando no lo que sucede ahí en Barrio Norte. O sea, es una cortina de humo. Típica y clásica. La pelea con la ciudad, otra cortina de humo. Ahora, ¿por qué Ahora, se pelea con la déjame que ciudad? te dé- Bueno, mirá el electorado de la ciudad. La ciudad Claro, el está PRO bien. se enganchó, ¿eh? Es puramente Pero, más que a ver, macrista pero ese es el puro. problema de la oposición que se come la más, que también le hicieron un juicio político a Alberto Fernández cuando sos impotente para hacer un juicio político, ¿no es cierto? Entonces digo, esto no, hasta Ferrari comete errores, no teniendo las mejores máquinas. Digo, todo el mundo comete errores, salvo Luis, que desde acá dice cómo tiene que hacer las Vos cosas. sabés que yo no veo otra intención que ubicarse y reubicarse en los temas centrales que se tiraron a la agenda política en los últimos días. Saco dos, espera. Sí, dale. Juicio Yo político, hago al, el gesto juicio de político al gracioso. presidente, Sí. imposible de realizar. O sea, no hay ni conversación, pero suena muy duro. Y esto que dijo Cristina, revisar la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. O sea, eso es reformar la Constitución. Tampoco Es se lo puede hacer. mismo Tampoco se que puede plantear juicio político al Tampoco se presidente. O puede sea, estamos charlando de nada solamente para Humo. pelear e instalarnos en la Aire pelea. frito. ¿Y por qué? Porque está haciendo un ajuste tremendo. Ahora, la oposición se prende en los fuegos de artificio. ¿Cierto? Digo,
A ver, meterlo a Massa en el centro también significa revitalizar a los candidatos de centro. ¿Qué sucedió? Salió Carrió a fusilarlos. A todos. Ahora, hoy Massa no es... Digo, pará, hoy es un sí, punto importante. sí. No le tiró a ninguno de los extremos, Carrió, ¿eh? Todos al centro. ¿Por Sí, qué? sí, sí. Y porque se revitalizan. Entonces, la jugada de Cristina es una jugada paralela también a Macri, porque son los que están en el polo, ¿no? O sea, ahora, paradójicamente, esta polarización sirve a que no miremos el ajuste. Fantástico. ¿Qué querés que te diga? Ahora bien, si el ajuste sale bien, ¿Cristina no terminó poniendo los dos próximos candidatos, Larreta y Massa? Si el ajuste sale bien. Y sí, el ajuste, digamos, tiene un problema. Este problema es que Massa no tuvo un Herman González antes, o un Remelénico antes. O sea que no hubo un sinceramiento de las variables económicas violento que permite un piso de estabilidad. Vos vas a hacer un ajuste, que es un ajuste que fundamentalmente está dirigido a la clase media, como también a la ciudad, ¿no es cierto? Gente que no te vota. Fíjate vos que es interesante, el peronismo sabe hacer esto. ¿Te acordás la alianza que sacó el impuestazo? ¿Contra quién era el impuestazo? Contra la clase media, el electorado de la alianza. Yo estaba en el Ministerio de Economía, así que por ahí... Luis, estamos tan cerca de la elección Sí. que hacerle comprender a la gente que este ajuste era necesario, que el ajuste aún no llegó porque se va a empezar a sentir a partir de ahora, que lo que viene es un verano en donde el bolsillo va a estar peleando una vez más y en marzo te ofrecen las candidaturas. Incluso si Massa hace bien el programa económico, ¿logra él capitalizar a su favor los logros de ordenar la economía? Que para muchos va a ser entendido como quita de beneficios ya garantizados en otras gestiones, por la historia, por la Argentina, llamale como quieras. Por ejemplo, los del subsidio, ¿no? Y mirá, yo no estoy en la cabeza de la gente, ¿no? A ver, supongamos, Macri evitó la crisis. La evitó con un poco de ajuste y 48.000 millones de dólares que vinieron graciosamente del FMI, ¿no? Perdió las elecciones. Pero no le perdonaron Entonces, el ajuste digo, tarifario y no le pero por perdonaron eso digo, el asunto estabilizar la positivo. economía y no parece ser algo que dé demasiadas cocardas electorales. Ahora, por el otro lado, vos tenés que entender que si hay una polarización enorme, el centro creo que puede llegar a manifestarse políticamente. ¿Qué significa esto? Que por ahí las coaliciones que hoy vemos muy estables no son estables. Recuerda que los escenarios son... En la Argentina puede pasar de todo, inclusive Bueno, nada. ahí diste la vuelta y vas a la pregunta que te hacía Cierto, puede ser un Marcela. 2003, 4 o 5 candidatos. Necesariamente el radicalismo o los racionales de todos se quedan dentro de las coaliciones donde están o no. Bueno, te digo, si Macri es candidato, ¿qué pasa con los radicales de centro? Es una pregunta, ¿eh? Male. A ver, Luis, vos estás hablando de Massa, ¿no? No te vengues porque fuiste alumna mía, por ahí Ay, viste... otra No, la vas a ahora- volver en vivo. ahora la nota la pone- Éramos nosotros. Ahora la nota la pone ella, ¿Es profesor. exigente Luis como Es profesor? exigente Luis como profesor, ¿Sí? muy. Además, política Tremendo, argentina. tremendo, O sea, no fuiste. podés, infalible aparte, sabe No todo. podés pifiarla, no te Bueno, perdona habla muy una. bien de vos en un país en donde necesitamos mejor educación. Claro, Vale, vos como gracias. alumno. Bueno, a ver, pero Gracias. el peronismo, Luis, mantiene el discurso, el orden del populismo. ¿Cómo va a mantener esta relación del capitalismo frente al populismo? Porque el discurso se sostiene hasta un momento. Totalmente, bueno, haciendo lo que hacen, ¿no? Digo, ¿Pero en cuánto la guerra, lo primero que se pierde es la verdad, ¿no? En la grieta lo primero que aparece es la posverdad. La posverdad no es la mentira exactamente. Digo que hay tanta información que cualquiera la recorta como quiere. No necesita decir mentira, ¿no es cierto? Entonces esta chica, esta señora, yo digo esta chica porque tiene 40 años, yo tengo 60, ¿no? Esta señora que dice, bueno, no están las pruebas, bueno, está haciendo un recorte, hay otras cosas. Ella privilegia eso, ¿no es cierto? Porque finalmente la grieta te lleva pasionalmente a elegir estas cosas. No sé, de esto sabe más Manes que yo. Ahora, claramente, ¿no? Uno busca lo que le da la razón a uno en un enfrentamiento que se piensa Es que la tiene fe. verdad. Para la política es una porquería. O sea, ustedes la querían llevar por el lado racional. Y no hay prueba ni, digamos, prueba decisiva, racional, cuando hay una creencia de fondo. Claro. Sí, pero bueno, parte de la realidad hoy está transcurriendo en esa vereda donde hay gente que está pensando lo que Totalmente. hace y lo piensa de determinada manera. Es que esto te lleva por primera vez, la polarización, a de alguna manera ser funcional a que no se esté mirando el ajuste y no haya protesta por el ajuste. O sea, que Massa contento de estar destapando todo Perineo. Perdón, y Cristina también. Porque Bueno, volvió a tener bueno, una ella- mística. Yo a se ver. resaltaba hasta en sus Bueno, facciones es de una operación alegría de y ella, no se la ve ni enojada. Yo no está creo que Massa se ausente. haya subido al Titanic tranquilo, digo. Yo hubiera esperado un Remelénikov, ¿no? Y Digo, Era sí, Martín quería me despertar. parece, ¿no? Sí, totalmente. Martín y Luis. la gran mayoría de la gente no critica la grieta, no quiere grieta, quiere algo sin discusiones. Pero ¿por qué crees que no hay ningún dirigente
que estés en el medio y pueda capitalizar eso y siempre termina arrastrado por alguno de los dos costados? Bueno, primero porque los que están en los polos venden más, son más escandalosos, ¿no? Digo, es más atractivo. Eso es típico, ¿no? Los del centro piensan que ser moderados es no ser apasionados. Tenés un problema ahí, ¿no? Digo, yo me considero un tipo de centro. De los dos centros, porque en la Argentina no está el centro como pensaba, viste, Durán Barba único, ¿eh? Está el centro del no peronismo y el centro del peronismo. Claro. Pocos cruzan. Hay norte de Corea del Sur y sur de Corea del Norte. ¿No es cierto? Ese Corea del Centro, la que hablaba Marcos Peña y que yo, la verdad que no. La verdad que no. Ahora, en el centro se piensa que moderación ideológica es, digamos, civilidad o por lo menos apocamiento. Aburrimiento. Y la verdad que es muy aburrido, ¿no? Cuando debería ser la defensa de la democracia pasa por ahí, ¿no es cierto? Porque los moderados son los que abdicando generan que suban los extremos. ¿Pero Massa no era un moderado, por ejemplo? Sí, Massa es un moderado. Massa es un moderado y creo que lo está haciendo. Ahora, el otro tema, ser moderado en una situación de crisis significa apoyar el ajuste. Paradójico. Digamos, ¿cuál sería la otra? Que charango y bombo, que vamos todos, ¿no? Y que la bandera argentina flame sobre sus ruinas. Digo, finalmente Cristina se da cuenta de esto. Vos viste que no critica más al femenino, dice, no, el ajuste que hacía Guzmán estaba mal. ¿Cierto? Pero este ajuste, que creo que está dado ¿por qué? Porque se ve el abismo. Y se ve que la justicia no está reaccionando a favor de ella. Entonces necesita fuero, necesita llegar a las elecciones. Ahora necesita con Massa llegar a las elecciones. Lo que, por el otro lado, pretende es que Massa no suba demasiado, no tiene que cortar la limutrina ahí. También te dibuja una dirigencia, una dirigencia política, así como se decía antes, hija del rigor, ¿no? Porque el pánico es lo que te lleva a conversar y no la necesidad de construir cosas. Sí, el dólar a 350, el enfrentamiento en la calle el otro día con la principal dirigencia del país de un lado y del otro de la valla. Eso, digamos, conceptos viejos, ¿no? El Estado de la Argentina no tiene capacidad de decisión, ¿no? La decisión la toma la crisis o el miedo a la crisis. Porque no podemos antes tomar las medidas, digamos, que serían un ajuste mucho menor, si tú agarras antes. Pero el problema es que el Estado argentino no puede decir que no. Tiene el sí fácil. Frente a todos, ¿eh? Lo que pasa es que algunos salen baratos y otros salen caros. Hay piqueteros, ¿no es cierto?, en el segundo cordón y hay piqueteros en el Palacio Dubó. Porque en la Argentina, la forma de tramitar económicamente la distribución de los billetes del estanciero es llamando por teléfono o cortando la calle. No es protesta social, Zunino, lo que se da en la Argentina. Eso es un paseo, ¿cierto? Es un paseo con toda una serie de rutinas, inclusive tanto como un trabajo. No hay protesta social. No. Lo que hay, a ver, yo te diría, no hay conflicto social, está mediado a través de una protesta institucionalizada. Porque en esta Argentina, cuando hay un conflicto, ¿sabes qué parece? Un renglón presupuestario, para los dos. Una maravilla. Luis. Después los que acabó del déficit. Sí. Los problemas de fondo de la Argentina están más que diagnosticados. Totalmente. Y son muy profundos, Totalmente. de larga data y de muy difícil resolución. Necesitaría un consenso y una fuerza política muy importante para ser resueltos en... Súper de acuerdo. Sí, para ser resueltos de fondo, para siempre. Lo que da la sensación es que tanto Kicillof a los finales de Cristina como Massa ahora, el plan que están diseñando es para llegar a las elecciones, no para resolver los problemas de fondo. Totalmente. Bueno, yo creo que para dejarle la bomba al otro también. ¿no? También casi, para eso. Casi. ¿Y si la bomba explota antes? Porque es muy riesgoso. Ese juego... Bueno, es lo que estamos viendo, ¿no? Sí, claro, la bomba puede explotar antes. Ahora, si vos vas... ¿Cuál es la bomba? Perdón. A ver, ¿La bomba económica? A ver, ¿cuál es la bomba? En la Argentina, la bomba económica. Estamos hablando de la economía. Sí, la bomba en la Argentina empieza siempre por un problema financiero que es la escasez de dólares. Tanto en el 89 como en el 2001 está antes que la protesta social, porque esa es la voz de Aura. Claro. Porque si ahora nosotros tres vamos al parripollo de la esquina y lo tomamos, nos llevan presos. Tiene que haber un contexto de interpretación de que es el pueblo argentino el que está en la plaza manifestándose contra el neoliberalismo, la crisis, ¿no es cierto? Contra lo que sea. Contra lo que sea. Pero tiene que haber un contexto de interpretación. Eso lo da cuando se rompe la moneda. ¿No es cierto? Que es el lazo comunicacional de la sociedad. 2 semanitas más de suba de dólar como venía. Totalmente. Más Ahora, o menos. Luis, ¿cuántas veces nosotros hablamos significativamente? Bueno, nosotros sí porque somos así muy inteligentes. Pero digo, en el día,
Vos decís, lo que mata la humedad, viste cómo están las cosas, y cuántas veces metes la mano en el bolsillo. O sea, la comunicación se da a través de la plata. Ahora, yo a Massa lo Cuando veo... se te rompe la plata, te volviste loco. Yo a Y ahí es Massa el lo momento veo de la protesta. un ministro bastante de consenso, ¿eh? No lo veo un ministro No, pues, al que todos le tienen miedo porque va a dejar la bomba. Creo que está haciendo de lo que todos consenso, querían pero hacer. El tema No, cuál no. es, si las medidas son A lo eso va mi suficientes. análisis, ¿no? El tipo tira hacia el centro, cambia las reglas de competencia y los de la polarización se vuelven locos y salen a polarizar. No, eso está Es claro. así, el, ¿no es tema, cierto? el tema si ¿Y cuál va... es la estrategia de Cristina? Hacer Horacio un buen polarizador, ¿no es cierto? El tema lo si se busca va- y el tipo tiene que salir y hacer malo. El tema si se van a los problemas de fondo, no, para resolver los problemas de fondo requeriría a la Argentina un cambio de época o de, totalmente, o de bueno. contexto. Y Cristina, un seminario en un programa de televisión. Cristina, más que evadir con otro tema, debería Les apoyar. digo una cosa, cuando venga la discusión presupuestaria, y eso se avecina porque tienen que presentar el presupuesto en rigor no más allá de 15 días, si cumple, y Massa es un parlamentario, así que estimamos que está diciendo que va a cumplir con las fechas, sí o sí se va a dar esa discusión, porque ahí no va a haber, Cristina, que tape la discusión del presupuesto Ahora, que el propio gobierno está proyectando para el año Ahora, próximo. falta ahí Hay algunas que hablar en cuestiones. blanco-negro ¿Qué que... escrito? Ahora, si me permiten, falta ahí una cuestión de fondo que, bueno, es la cuestión de la devaluación, ¿no es cierto? La devaluación es siempre muy impopular, así como la apreciación es el dólar hegemónico, ¿no? Cuando vos querés quedarte o querés ganar las elecciones, ¿no es cierto? Tipo alto, nos vamos a Europa, nos pensamos que estamos en, ¿no es cierto?, en el primer mundo y Bernal es más caro que Londres. Así que ahí, púmbate. Ahora, hay un tema para cerrar el tema de lo estructural, y lo dejo ahí picando, ¿no? La política está en el centro de la escena. No sabe decir que no. ¿Cierto? Finalmente esto termina en déficit fiscal. ¿Dónde está la dirigencia social? Porque en todos los países desarrollados, ¿no es cierto?, el rumbo, y es un rumbo definido, lo hace los sectores sociales, ¿no es cierto?, que están llevando el progreso, el futuro y el desarrollo económico. En la Argentina, todo depende del Estado, ¿eh? Los que tienen retenciones se quejan con el Estado, no se quejan con los encuadernados que eran los que le sacaban la plata a los... ¿no? ¿Entendés? Digo, diríamos en términos marxistas, los enfrentamientos entre las diferentes facciones burguesas utilizan al Estado, ¿no es cierto?, como arena para echarle la culpa a la política. La política tiene toda la culpa, pero también la tiene la sociedad que no está. Yo no la veo. Luis, gracias por tu análisis. Gracias, la verdad que es un lujo tener un profesor Por favor, y por favor. escuchar opiniones distintas, como siempre, Para que sepas es el espacio que El proponemos. profesor y la Muchas alumna. gracias por